Hola, una vez más, bienvenidos a nuestro diplomado de Cuidado Integral de Salud de la Mujer, Perinatal, Niñez y Adolescencia con enfoques de curso de vida y atención primaria en salud. Hoy nos corresponde nuestra clase de anticoncepción natural, de barrera y definitivos, cuyos objetivos vamos a describir a continuación. Primero, conocer los diferentes métodos anticonceptivos naturales, de barrera y definitivos. Conocer la efectividad de los diferentes métodos anticonceptivos naturales, de barrera y definitivos, mencionar los beneficios de estos métodos anticonceptivos naturales, de barrera y definitivos, y finalmente identificar si hay desventajas del uso de estos métodos naturales y de barrera y definitivos. ¿Qué son los métodos naturales? La Organización Mundial de la Salud los define como las técnicas para evitar el embarazo o planificar su instauración a través de la observación de los signos y síntomas que se producen de forma natural en la fase fértil y estéril del ciclo menstrual. Ventajas de los métodos naturales: son totalmente inocuos, o sea, no causan ningún problema a la salud, no necesitan de un control médico para llevarlos a cabo y no tienen ningún costo, o sea que son económicos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, en principio que si dependen de conocimiento del ciclo menstrual, si no es bueno ese conocimiento, va a fallar. Tiene que tener además la persona o la mujer ciclos menstruales regulares. Por ende, no podemos recomendarlo, por ejemplo, adolescente que está empezando sus ciclos menstruales y que sabemos que son bastante irregulares en los primeros años de vida fértil. El moco, si usamos el método de Billing, ya lo vamos a explicar después, se puede también alterar por infecciones vaginales, porque se haya colocado algún tratamiento para algo, se haya hecho un lavado vaginal. Eso puede alterar completamente el moco cervical y allí está la falla del método. También, por supuesto, algunos llevan implícito largos periodos de abstinencia, lo cual puede no ser bien tolerado por la pareja o por la misma mujer. Y otro, muy importante, no nos protegen de infecciones de transmisión sexual. Esos son los puntos negativos de los métodos naturales. Hablemos de ellos, de los más conocidos y los más utilizados también, como son el método del calendario, el método de la temperatura basal, el método del Billings, o mejor conocido como el buco cervical, y el método sintotérmico. Hablemos un poquito de cada uno de ellos. Con relación al método del calendario o método de Ojino-Naus, fue descrito por dos autores, uno en Japón y otro en Europa. Vemos cómo son métodos basados en el conocimiento del ciclo menstrual y por ende de la ovulación. Hay que tratar de precisar el momento en que se está ovulando y evitar tener relaciones sexuales unos días previos, unos días posteriores. Entonces, su eficacia está alrededor de un 75%, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Una de las condiciones primordiales es tener ciclos menstruales regulares y conocerlo. Entonces es importante que la mujer, si va a utilizar este método, primero tiene que tener claro cómo son sus ciclos menstruales. Entonces toda su vida lo ha llevado, pues es muy fácil, porque busca calendario, ve en un año cómo le vinieron las menstruaciones, busca su periodo más corto, su periodo más largo y ahí hace una regla, que es la siguiente. Al ciclo más corto, que ella haya tenido un año, le va a restar 18 días. Eso va a ser el primer día fértil de su ciclo menstrual. Y al día más largo le va a restar 11 días y ese va a ser el último día fértil de su ciclo menstrual. Allí tenemos, por ejemplo, si tenemos un ciclo corto que fue de 27 días y le restamos 18, nos va a quedar 9. Entonces el día 9 va a ser el primer día fértil de ese ciclo. El ciclo más largo fue de 30, le restamos 11 y nos queda 19. ¿Qué quiere decir esto? 9 es el primer día fértil de ese ciclo menstrual, 19 el último. En esos 10 días ya no puede tener relaciones sexuales. Del día 9 al día 19 debe tener abstinencia sexual o, si lo prefiere, usar un método de barrera, porque esos 10 días son fértiles. Tiene que contar, por supuesto, esos días a partir del primer día de la menstruación. Eso tiene que quedar claro. El primer día de la menstruación cuenta 9 días. Ese día 9 ya empieza su abstinencia o empieza el uso de barrera o busca la forma de cómo se protege. Y el último día sería el 19, contado desde el primer día de su menstruación. Eso es importante que lo tengan claro y nosotros, para explicárselo bien a la mujer, tenemos que tener claro esta regla. Con relación al método de Billings, bueno, ese método que es el que acepta la Iglesia Católica, por cierto, en nuestro país es un país con un alto porcentaje de población católica. Lo que pasa que, bueno, muy relajados nosotros, no usamos el método de Billing, pero hay algunos muy conservadores y que sí van a utilizar métodos naturales porque sí son más ortodoxos. Entonces ellos tenemos que explicarle el método de Billings. ¿En qué se basa? Se basa en el principio de que el moco cervical se comienza a producir en la etapa preovulatoria del ciclo menstrual, alcanzando un máximo en la fase ovulatoria para luego comenzar a disminuir. Después
pasa de ser un moco pegajoso, escaso y no elástico a un moco abundante, cristalino y muy elástico el día de la ovulación. Aquí tenemos una imagen donde se está viendo lo filante de ese moco, cómo se puede estirar, que es muy claro, que es bastante elástico. Y ese día de la ovulación es más claro. Ese día de la ovulación no debería tener relaciones, pero ya sabemos que por lo que viven los espermatozoides tenemos que tener más días de abstinencia, no solamente el día de la ovulación. Es un poco engorroso. A la mujer no siempre le gusta meter sus dedos en vagina para sacar moco cervical, puede ser molesto y bueno, va a tener esas fallas que comenté en principio, que si la mujer se hace lavados vaginales de rutina porque se hacen lavados después de las menstruaciones, pues eso puede alterar el moco cervical, o se ponen óvulos, o básicamente hay una infección, eso va a alterar el moco cervical. Igualmente no aplica para aquellas mujeres que no tienen ciclos regulares, porque lo mismo, no sabe, ese moco pudiera también estar alterado por los cambios hormonales que puede tener, por ejemplo, en la etapa en que estamos empezando nuestra vida fértil, que es en la adolescencia. La eficacia es 60%, tenemos que es menos efectivo inclusive que el del RIC. Luego tenemos el método de la temperatura, que se basa en el hecho que una vez que se produce la ovulación, la temperatura se eleva, muy poco por supuesto, de 0,2 a 0,5 grados centígrados, tomada por supuesto la temperatura siempre para hacer la prueba, tiene que tomársela en la mañana, antes de levantarse de la cama, no puede haberse enjuagado la boca ni nada, sino haberse tomado la temperatura apenas se despierta. En la mayoría de los casos la elevación es inmediata a la ovulación, pero en otras puede demorarse y ahí es donde viene la falla del método. Fíjense que su eficacia es tan mala como de 1 hasta 20%, o sea es el menos efectivo. Se usa más inclusive para fertilidad cuando se está buscando embarazos y se dan esas relaciones dirigidas buscando la fertilidad como tal, se utiliza más que como método de anticoncepción. Y el último de los métodos naturales que me gustaría comentarles es el sintotérmico. Este combina varias de las técnicas anteriores, por ejemplo combina moco con calendario y temperatura y pudiera hacerlo más efectivo. Sin embargo, hay estudios como ustedes van a ver que les comento este de la OMS que aparentemente a pesar de todo no mejora el índice y tiene una tasa de fracaso más o menos del 34%, es decir que su eficacia estaría tal vez llegue a 68-69%. Muy similar sin embargo al método del Billings. Entonces estamos como que no mejora a pesar de todo. Hay un método natural que es importante comentarlo porque nosotros vamos a tener mujeres en este periodo que se llama de lactancia y algunas querrán protegerse con ese método que se llama MELA, método de la menorrea por la lactancia. Se basa en la menorrea que se produce durante la lactancia materna por supuesto exclusiva, lo provoca una hiperprolactinemia que inhibe la ovulación por acción central sobre la secreción pulsátil de la GnRH. Tiene una eficacia superior al 98% los primeros 6 meses de lactancia y las condiciones que deben cumplirse para que sea tan efectiva, primero que tiene que ser exclusiva, a libre demanda del bebé por esos 6 meses. Los intervalos entre una lactancia y otra no pueden superar las 4 horas, preferiblemente cada 3 horas. Y la mujer tiene además que mantenerse en amenorrea, no puede menstruar. Si menstrua, a pesar de estar cumpliendo tal vez esta condición, el método no funciona porque la supresión a nivel central no es efectiva. Entonces tenemos que de todas maneras recomendarlo, recordando que tiene que ser exclusiva, el bebé no puede ni siquiera tomar agua, solamente lactancia materna a libre demanda y que la mujer se mantenga en amenorrea para ser tan efectiva, menciona el 98%. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Por supuesto, no tiene ningún costo. La mamá lo lleva encima con su bebé. Ese vínculo madre-hijo es lo mejor que puede existir y altamente efectivo cuando se usa correctamente. ¿Cuáles desventajas encontramos? Que no protege contra infecciones de transmisión sexual. Su duración puede ser limitada por factores de tipo ocupacionales de la mamá y en ocasiones también puede ser difícil mantener ese patrón de cada 3 horas por 6 meses. Que lo ha hecho sabe que no es tan fácil. Pero bueno, es un método que hay que mencionarlo, que es importante por todas las ventajas que conlleva, promueve la lactancia materna y además le da tranquilidad por lo menos esos 6 meses si cumple todos estos criterios necesarios para que sea efectiva. Hablemos ahora de los métodos de barrera. Los métodos anticonceptivos de barrera son objetos o medicamentos que bloquean el esperma y ayudan a prevenir un embarazo. Algunos pueden ayudar también a prevenir la propagación de infecciones de transmisión sexual. Ejemplos de estos métodos de barrera, los más conocidos, preservativo masculino y femenino, pero también existe el diafragma, capuchón cervical y los espermicidas. Hablemos de los preservativos en primer término. Bueno, vamos a hablar del masculino. La tasa de embarazo anual con el uso típico se ubica desde un 18 hasta un 2% con el uso correcto. Desde el uso típico, que es 18%, hasta 2% con el uso correcto. Es decir, que el índice de PER es bueno cuando se usa de manera perfecta.
Protege contra infecciones de transmisión sexual, punto a favor y ventaja. El material puede ser de látex, hay algunos de poliuretano y también de intestinos de cordero. Las ventajas, bueno, facilidad de uso, fácil disponibilidad, lo venden en cualquier lugar, no solo en farmacia, usted puede ir a un supermercado y lo encuentra, puede estar en otros sitios, hay países donde, por ejemplo, Holanda, que las personas van a las discotecas y allí en la entrada hay un bol con preservativos de distribución gratuita, lo puede encontrar en un ambulatorio de salud, en fin, son fáciles de disponer porque no son económicos desde el punto de vista de irlo a comprar, pero hay suficientes sitios donde los dispensan gratuitamente. Pocos efectos secundarios o nulos, y la desventaja es la alergia al látex. ¿Cómo se soluciona? Bueno, no usando los de látex, sino usando los de poliuretano o de intestino de cordero, aunque este es un poquito menos efectivo, pero el de poliuretano también es bueno, entonces es una ventaja. Con relación al preservativo femenino, es una funda de poliuretano que viene prelubricada con dimeticona para hacer más fácil su colocación. Viene cerrada por un extremo con un anillo flexible fijado en el extremo abierto y otro libre que sirve para introducir y fijar el extremo ciego en el fondo de la vagina cubriendo el cervix. Tiene una efectividad que varía entre 75 y 82% con el uso típico, no es malo, y el 95% con el uso correcto. Bastante bueno también, un poquito menos que el masculino, pero también es válido. Proporciona, al igual que el preservativo masculino, una elevada protección frente a infecciones de transmisión sexual. Además que las ventajas es que tienen, fíjense, aquí vemos una imagen donde cómo se coloca, ¿verdad? Cómo se dobla el anillo que está, este es el cerrado que va hacia el cuello, cómo se dobla y se coloca introduciéndolo en vagina, llevándolo hasta el fondo, por supuesto, allí se ubica bien y por supuesto el pene entra por la parte, digamos, donde está el anillo libre o abierto. Conduce mejor el calor, no es tan sensible a la temperatura y a la luz ultravioleta y el tiempo de caducidad es más largo, o sea, duran un poquito más que los preservativos masculinos, que además son más sensibles al calor y si los tienen en lugares donde la temperatura es alta se pueden dañar. O sea, es importante. Pueden ser lubricados con lubricantes aceitosos, cosa que no es recomendable con el preservativo masculino porque puede romperse. Es menos alergénico porque es de poliuretano, es completamente inodoro. Una ventaja importante, se puede colocar hasta 8 horas antes de una relación sexual y además se puede mantener durante el tiempo, digamos una noche, varios encuentros sexuales, puede ser 2, 3 y después se retira. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, son menos elásticos que los de látex, indudablemente, un poquito más engorrosos para colocarse, más propensos a resbalarse y romperse, perder su forma y plegarse. Y el costo es un poco más elevado. Esta es la funda que podemos ver, es básicamente eso, una funda que va en la vagina. Como cubre bien la parte de la vulva, protege también mucho contra lo que es infecciones con BPH. Aquí podemos ver igualmente cubre muy bien la parte de la vulva porque es amplia la parte externa de la funda y esto puede proteger mejor contra infecciones de transmisión sexual, específicamente contra el BPH, sobre todo el BPH allá a nivel vulvar. Por último vamos a hablar un poco de los métodos definitivos, un poco las técnicas. La mayoría son quirúrgicas y llevan al cese definitivo e irreversible de la fertilidad. Tenemos esterilizaciones femeninas que pueden ser quirúrgicas, químicas y endoscópicas, y la esterilización masculina que básicamente es la vasectomía. Importante nota que al ser procedimientos definitivos e irreversibles debe haber seguridad al optar por estos métodos, es decir, ahí tiene que estar segura la persona de que ya no quiere más bebés porque esto es un método irreversible totalmente. Aquí tenemos una imagen de esterilizaciones femeninas, quirúrgicas, endoscópicas. Vemos una técnica probablemente sea Pomeroy. Hay técnicas de Pomeroy, de Marlene, de Uchida, en fin. Entonces allí tenemos una de esas técnicas. Y en la endoscópica, que es un método que actualmente ya no se utiliza, ya no se comercializa, pero es importante mencionarlo por el hecho que puede llegarle a una mujer que lo tenga. Era un dispositivo de titanio que se introducía por vía endoscópica en la trompa. El procedimiento no daba una esterilización inmediata, sino tendría que esperar la mujer más o menos como unas 6 semanas, 8 semanas aproximadamente, y luego de hacerse una estereosalpingografía para verificar que realmente la trompa quedó totalmente ocluida. Esto hacía como una especie de reacción inflamatoria que ocluía la trompa, la estenosaba. Sin embargo, empezó a causar problemas secundarios importantes y por eso ya actualmente no se comercializa. En Venezuela estuvo disponible. De hecho, yo tengo una paciente que se lo colocamos. Ella tenía contraindicación prácticamente todo hasta una esterilización quirúrgica por el riesgo quirúrgico alto. No podía utilizar nada hormonal porque tenía un trombosis muy activo y la opción fue esta. Y de verdad que ella todavía tiene su Essure y no ha pasado nada. Así se llamaba Essure, el nombre comercial. Y aquí vemos una vasectomía también. Simplemente se corta el conducto deferente y al separarse, por supuesto, bilateral, el hombre es el que se esteriliza, que también es una opción que hay que proponérsela. No hay tantas vasectomías porque nosotros los proveedores de salud no le damos esa recomendación cuando
cuando la pareja va. A lo mejor el hombre también quiere participar siendo él el responsable de la planificación familiar y se quiere hacer una vasectomía. A lo mejor tiene hasta más hijos que la mujer y a él hay que recomendársela. Entonces, en ese caso, a lo mejor tiene más edad inclusive. Entonces, siempre como proveedores de salud hay que hablar de todos los métodos y ofrecerlos todos, incluyendo el masculino, el preservativo y la vasectomía, mientras no haya hormonales para los hombres, por supuesto. Bueno, esto era todo lo que yo quería comentarles sobre los métodos naturales, que es importante tomarlos en cuenta porque en ocasiones nos van a llegar esas parejas que no quieren un método hormonal para nada, que son bien ortodoxos en su religión, llámense por ejemplo Opus Dei, las personas que son del Opus Dei no aceptan sino el método de Billings. Hay que explicarle cómo se hace para que el método de Billings sea lo más seguro posible, lo más efectivo en todo caso. Igual, o el método del calendario, cómo es, cómo funciona, aprenderse la reglita del 18 y el 11. Entonces, de allí vamos a darle también tranquilidad a esa pareja o esa mujer que no quiere usar ningún método hormonal o tiene una contraindicación a un método hormonal, están para la esterilización en este momento quirúrgica ninguno de los dos y los métodos de barrera no son una opción tampoco. Entonces tenemos que buscar esos métodos naturales que son importantes, sin olvidarnos por supuesto del MELA, que es fabuloso, sobre todo para el periodo de la lactancia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.